¿Qué es una adicción? Bueno, yo creo que una adicción es algo que te crea ser dependiente de algo y que al final no puedes controlar y tiene consecuencias muy malas para familiares, uno mismo y es algo jodido. Adicciones son todas las cosas como el alcohol, la droga, el juego. Hay buenas y malas. Las malas son las que no puedes controlar, como las drogas y el alcohol, y las buenas, pues bueno, hay muchas. Vale. Algo que tienes que hacerlo siempre, más o menos. A ver, una adicción es cualquier tipo de sustancia o incluso algún tipo de ocio, ¿vale?, que no puedes dejar, que tienes que estar siempre como consumiendo o realizando y que es muy difícil dejarlo. ¿Y del caballo sabes algo? El caballo sé que se inyecta por vena y creo que también se fuma en base y poco más ya. Y poco más, vale. Vale, estamos haciendo un documental sobre las chemsex y el slam. ¿Tú conoces lo que son las chemsex o chemsex? La verdad que ni idea. ¿Y el caballo? Sí. ¿Conoces la adicción a la heroína? También. La conozco porque tuve un familiar, por desgracia, que estuvo muy metido en el tema de drogas. Y sí, caballo, cocaína, heroína, chocolate, éxtasis, tripis, los antiguos tripis. O sea, conozco todo. Vale, ¿y el slam lo conoces? Sí, el slam es lo que se pincha. Me parece que era la heroína. Y hay muchas cosas más que, por ejemplo, mi familia se pinchaba de todo, lo que podía. ¿Pero vive o no? No, falleció, por desgracia falleció. Estamos preguntando a la gente sobre el tema de el caballo, ¿vale? El fenómeno caballo y el fenómeno slam. O sea, chemsex, etcétera, etcétera. ¿Tú conoces, sabías explicarme lo que es el caballo? Bueno, explicarte así no, pero sé gente que lo hace y no sé, es una droga que es muy mala. Para mí es la peor. Vale, fenómeno caballo. Eso es la droga, que es como líquida, que se pone, creo que es en el papel albal y se esnifa. Que creo que lleva la sustancia está para los dolores. Una adicción es cuando una conducta, ¿no? Una conducta repetitiva llega al punto de degradar las condiciones de vida de una persona y se transforma en un problema. Pero hablando de las drogas, que es el caso que tengo más conocimiento, las adicciones a las drogas generan un daño a la salud en todos sus ámbitos, sea en la salud física, que es el cuerpo, hay un daño físico, hay un daño a la salud mental, o sea, los pensamientos, por supuesto. Algunas drogas causan problemas como a mediano y largo plazo, como esquizofrenia, psicosis. Entonces, hay un daño a la salud física, nuestros pensamientos. Por supuesto, a raíz de un daño causado a la salud física, hay también un daño causado a la salud emocional, nuestros sentimientos. Y por supuesto, también la salud social, las relaciones de pareja, las relaciones familiares, las relaciones sociales.
son consecuencias negativas de las adicciones a las drogas. Yo soy enfermero de profesión. Sí. Y durante 6 años trabajé en una ONG en Ibiza. Sí. Soy brasileño, vivo desde hace 22 años en España. Y del 2016 al 2022, enero de 2022, trabajé en una ONG en Ibiza en un proyecto de apoyo psicosocial a mujeres en situación de prostitución. Sí. Fue una experiencia única en mi vida, fue bastante interesante, pero al notar que la prostitución no era algo 100% femenino, que también había público homosexual y mujeres transexuales, Sí. Intenté y logré que el proyecto también englobara el colectivo LGTBI. Genial, genial. Entonces genial. fue a partir de ahí que empecé a conocer mejor los problemas del colectivo LGTBI, no solamente relacionados a la prostitución, pero también relacionado a las drogodependencias. Vale, muy bien, Era muy un bien. proyecto inicialmente, es como te acabo de comentar, en el primer año el proyecto era solamente para mujeres, disminución de daños y apoyo psicosocial a mujeres en situación de prostitución, pero conseguimos también incluir el colectivo LGTBI, LGTBI. hombres homosexuales en situación de prostitución y por supuesto también mujeres trans. Vale. Pues, a ver, yo creo que la heroína, todo lo hemos asociado por toda la pandemia de la heroína del año 80 a un extracto social prácticamente el más bajo de todos. El Chenses tiene la diferencia de que no está tan definido en un extracto social. Yo conozco gente de Chenses de bastante bajo nivel y bastante alto nivel. Entonces, esa yo creo que es la mayor diferencia. Tampoco, aunque al final todo va a llevar a lo mismo, no creo que la heroína como tal, toda la gente que acabó enganchada a la heroína, la primera droga que probara en su vida sería la heroína. Es verdad que todo el extracto más bajo, pues posiblemente sí. Pero hay mucha gente que enganchó a la cocaína y de ahí, pues, las adicciones son difíciles de mantener con el tiempo económicamente y acabaron en la heroína. El Chenses, pues yo creo que todavía es muy temprano para saber si eso puede acabar. Alguien que sea adicto al Chenses, a cualquiera de las sustancias del Chenses actuales, puede acabar adicto el día de mañana a la heroína. Posiblemente sí, claro. Pues el contacto, yo creo el primero, hombre, yo que tengo más años, creo que empecé más en el mundo de la noche, donde era muy normal acabar una noche en casa de alguien y de una forma a lo mejor mucho más inocente que ahora. Pero ahora realmente es todo a través de las aplicaciones de ligue, donde realmente yo creo que el 90 o el 95% de lo que se ofrece o de lo que se pide a la gente es que consumas Chenses, que hagas el LAN y que folles a pelo. Como tú mismo acabas de decir, también trabajaste en la noche, pero hay una diferencia muy grande de lo que vimos tú y yo en la noche de consumo de drogas al Islami. Yo, por ejemplo, pensé que al trabajar en la noche de Ibiza había visto de todo. Yo decía, no hay nada más para ver, he visto de todo. Tampoco trabajé solo en Amnesia, trabajé en varios otros locales y ya como enfermero trabajé en un local llamado DC10, que es el templo underground de la isla, ya trabajando como enfermero y actuando de otra manera, ¿no? De portero a enfermero. Entonces yo pensaba, tengo el conocimiento de todo, he visto de todo. Y a raíz de entablar una relación terapéutica con hombres
homosexuales en situación de prostitución, me deparo con esta nueva variante del chemsex llamada Islami. Para hablar de Islami es necesario antes hablar del chemsex. Esta expresión que surgió a partir de las APPs, para ligar las APPs homosexuales, más concretamente una llamada gaydar, cuando los miembros, ¿no?, de estas plataformas, de estas APPs, tenían como esta jerga de invitar unos a otros para sexo, pero también con drogas, utilizando la palabra chems. Usas chems, utilizas chems, eres chems friendly. ¿Qué querían decir? Si la persona estaba abierta, apta para tener sexo con drogas. En este momento las drogas básicamente eran el GHB, de personas, Sí. GHB, ketamina, cocaína y también la metanfetamina. A raíz de esto, a raíz de estas sesiones de sexo, nace la expresión chemsex, que pasa a ser la expresión utilizada por los hombres homo y bisexuales en las plataformas, en las apps de ligue, para ya ir directamente al grano. Quiero sexo con drogas, vamos a hacer una sesión de chemsex. Muy bien. Más o menos en el 2010, 2011, aparece dentro de esta idea del chemsex, una variación llamada Islami, que yo tampoco tenía la menor idea cuando me lo explicaron. Yo literalmente, David, flipé en colores, porque yo siempre pensaba que ya había visto de todo y que ya no tenía nada más. Pienso igual que tú. Y es cuando pensaba que había visto todo. Espero que no. Y es cuando me explican un joven, además muy joven, chaval, sudamericano, de origen sudamericano, me explica que estaba con problemas porque se estaba inyectando metanfetamina y mefedrona, dos estimulantes del sistema nervioso central, en sesiones de chemsex llamadas Islami. Y era un chaval que tenía mitad de mi edad, y de repente me estaba dando una explicación que yo no tenía la menor idea. Y fue cuando realmente vi que había un nuevo problema para mí, algo que yo tenía pues que consultar, informar, buscar información. Y fue la primera vez que tuve contacto con un usuario con problemas derivados de sesiones de chemsex, más concretamente Islami. Y fue cuando empecé pues, a investigar Islami, que es, la anfetamina, ¿no? Esta metanfetamina, también conocida como ice, tina, metanfetamina. Los filipinos la utilizan como shabu, pero la utilizan para trabajar largas sesiones laborales. La droga desarrollada en 1919 más o menos por los japoneses, utilizada en la Segunda Guerra Mundial por los soldados nazis, la medicación Pervertin, comercializada hasta los años 80 en Alemania, y que en los años 90 tiene un boom en California, Estados Unidos, en el mundo homosexual masculino, y que emigra para el resto del país a partir de fines de los 90. A principio, esnifada, los cristales triturados, pasa a ser inhalada, y hoy llegamos al apogeo, digamos así, de la metanfetamina, que es esta forma por vía parental, ¿no? Llamada Islami.
cristal, el famoso cristal también. Es la metanfetamina, esta misma droga desarrollada por los japoneses en 1919, que en determinados momentos pasó a ser legalizada, luego prohibida, legalizada, prohibida, legalizada, prohibida, y que hoy constituye un grandísimo problema de salud pública en Estados Unidos. Es la droga que incluso acabó con la noche, no me acuerdo. Yo tengo familia, soy brasileño, pero tengo familia en Nueva York. Y yo pasaba vacaciones en Nueva York hasta 2001, ¿no? Porque después se quedó bastante, hubo el atentado de las Torres Gemelas, hubo una tristeza en la ciudad, era bastante triste, entonces dejé de ir. Y me acuerdo cómo era la gente de fines de los 90 que hablaban de esta droga, pero que a unos que estaban enganchados, pero que no se daban cuenta de las consecuencias. Y de repente empiezan lugares a cerrar, locales a cerrar, porque no solo público, clientes tenían sobredosis, como también los propietarios. Y es el momento que la noche de Nueva York tiene su decadencia, porque empiezan muertes. Lo que ya era en este momento chemsex no se caracterizaba con este término, pero que ya existía, porque ya se buscaba, sin éxito por supuesto, este control de sustancias estimulantes para dar subidón, en este caso metanfetamina, luego una depresora del sistema nervioso, un GHB, ¿no? Para ir subo, baja, pero esto siempre causando bastantes problemas, sobredosis y muertes. Entonces, los americanos son los que tienen el mayor número de casos de muertes, y que infelizmente tiene esa historia, ¿no? Que nace en la noche americana, se exporta a Europa vía Reino Unido y llega aquí porque estamos en Europa y en un mundo globalizado. El Islam hoy en España y en Europa occidental es algo muy concreto del mundo masculino homosexual, no que el mundo heterosexual, independiente de ser con prostitución o no, no hay drogas. Hay, obvio, drogas en el mundo como heterosexual. Como comentaste, el Islam en España es algo del mundo homosexual masculino, pero sin embargo en el mundo eso no es así. Las mujeres en situación de prostitución de las Islas Fiji hacen Islam, pero no con el cliente, para aguantar la jornada de prostitución callejera en una isla del Pacífico, un archipiélago de ensueño, Islas Fiji, que a raíz de su situación geográfica, de estar entre en el medio del camino entre Colombia y Australia, hoy es un paraíso de las mafias de narcotraficantes, sobre todo metanfetamina y cocaína, en un país que tiene un grandísimo problema de salud pública. Totalmente. Entonces mira cuando tú piensas Islam, Fiji, no imaginas, ¿no? Entonces es Claro, un grandísimo las chicas problema de están salud expuestas pública. a cualquier tipo también de ITS, vamos, sin prevención, expuestas a cualquier tipo de enfermedad. O sea, y están enganchadas porque de por vida, porque salir del slamming es muy complicado. Es muy complicado porque el daño neurológico causado por la metanfetamina es mucho lo que la cocaína hace en 10 años, la metanfetamina hace en 1. Es un daño neurológico mucho más potente, más profundo. Y si hablamos de la forma, ¿no? O sea, por vía parental, es una absorción casi instantánea, es un daño muy fuerte. Una adicción podemos definirla como
aquella situación por la que se pasa cuando tenemos una pérdida de control sobre nuestro comportamiento, en principio, sobre alguna sustancia que pueda generar esa dependencia. Digo en principio porque ahora ya sabemos que no solamente las adicciones las causan los consumos de drogas, las sustancias, sino que también hay otras adicciones que llamamos comportamentales o adicciones sin sustancia, que precisamente lo que nos dicen es que hay situaciones en las que se producen unos efectos similares, la necesidad de consumir sin poder ejercer un control fácilmente sobre ese consumo, sin que exista esa sustancia. Y es, por ejemplo, pues el juego de apuestas, el uso indebido de la tecnología, los videojuegos, en fin, algunas de esas cosas están investigándose para ver exactamente si pueden llevar esta etiqueta, porque no es fácil diagnosticarlo y sobre todo etiquetarlo así, porque necesitamos tener una serie de unos parámetros rigurosos que nos digan si realmente un comportamiento concreto es una adicción o no lo es, porque hay posibles problemas asociados a esos comportamientos, pero sin embargo no llegan a etiquetarse, a poderse diagnosticar como adicción. Bueno, la heroína creo que es una sustancia muy conocida porque ahora no es un consumo muy prevalente, pero es verdad que en nuestro país y en el entorno mundial ha sido una sustancia que ha generado muchos problemas. La adicción a la heroína generó en España un problema, una alarma social muy clara en los años 70, 80, en los que, bueno, por los problemas asociados a ese consumo, tanto de salud como a nivel social y familiar, pues desencadenaron eso realmente que fuera algo de una magnitud muy importante y por lo tanto afectó de una manera muy global a la población y a la sociedad de forma tan intensa que se tuvo que poner en marcha pues todo un plan, un programa para tratar a esas personas. En un principio la prioridad era efectivamente dar atención, dar asistencia a las personas, al colectivo que tenían ese problema de consumo, pero que a la vez también se preocuparon en abrir líneas de prevención, ¿no? Se creó una red asistencial en España, que es una de las redes específicas en adicciones más importantes que existen, que todavía está funcionando y que atiende, pues en casi todos los lugares hay un centro de asistencia cercano al que se puede acudir. Están integrados por profesionales un equipo multiprofesional que dan respuesta a cualquier problema de adicción que haya. Esa epidemia o esa alarma de consumo de heroína parece que se ha revertido de alguna manera y que los consumos que ahora se producen son mucho más puntuales. No llegamos a unas prevalencias ni muchísimo menos como las que tuvimos en esos momentos y ahora mismo están las personas que tienen problemas, la mayor parte de ellos están bajo tratamiento, pasan por centros asistenciales en lo que se conocen como programas de metadona, que han conseguido de alguna manera estabilizar la vida de esas personas y conseguir que su reinserción y su desarrollo vital pues esté absolutamente positivo y normalizado. Bueno, a ver, el uso de drogas en las relaciones sexuales verdaderamente se conoce ya desde hace mucho tiempo, pero es verdad que parece que ahora están aumentando los problemas asociados a ese uso, sobre todo en determinados entornos que tienen que ver con personas gays, bisexuales o hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres, ¿no? Entonces, en esos entornos parece que estos consumos son muy frecuentes y que aumentan las situaciones de riesgo tanto para en las relaciones sexuales como en el uso de sustancias, ¿no? Bueno, parece que son relaciones en las que se reduce la protección, por ejemplo, se tiene un mayor número de relaciones sexuales más ocasionales, el propio efecto de las sustancias reduce la percepción sobre el riesgo, eso aumenta la posibilidad de que tengas pues unas relaciones de riesgo mucho más, relaciones sexuales con mucho más riesgo, y entre todos esos riesgos pues destacan la posibilidad de transmisión de enfermedades de transmisión sexual y del VIH y de la hepatitis C, por ejemplo.
Entonces, bueno, ese es un contexto que preocupa, claro, que puede considerarse un problema de salud mental y que entra dentro de las pautas de atención que los profesionales y la red asistencial que trabajan esos temas pues tienen que conocer para dar protección y ayuda en estos contextos. En las ciencias, sustancias, yo creo que las más normales son la MFG y tina. Después, bueno, a menor medida está la queta, la cocaína, yo creo que ha quedado un poco fuera de onda ya. El popper, por supuesto. Y después tema de pastillas, todas las que te puedas imaginar. En el slam, a ver, yo no lo practico, pero sí conozco a mucha gente enganchada y gente que la sigue haciendo. Y yo creo que casi todo es la mefe, creo. O por lo menos lo que yo tengo entendido. Yo creo que la tina, bueno, no, la tina también la pinchan, sí. O sea, yo creo el slam como todas las drogas tiene al final, a ver, son sustancias químicas que alteran la salud psíquica y mental, está claro. O sea, yo conozco a gente que vive en una constante paranoia porque ya de por sí ya venían de una inestabilidad psíquica o mental suficiente como para, o psiquiátrica suficiente como para que encima estar metiéndose una cantidad de sustancias que algunas te suben, otras te bajan, pues se han acabado viviendo en un estado absoluto de paranoia normal, aunque no consuman. En su día a día ya están desvariados. Eso en cuanto a la salud mental, más psíquicamente hablando. Luego a la salud mental es que como todo el consumo de droga al final, y las chenses, yo creo que el mayor problema es que es un círculo muy vicioso. O sea, lo que empieza siendo una cosa como muy esporádica y que consumes una noche, unas horas, acabas repitiendo porque te ha gustado, día después lo haces 2 noches seguidas. Eso hace que al final te alejes de alguna manera de la gente que no hace eso y tu círculo se va a ser tu círculo de ocio, porque ya tu ocio se desvirtúa a solo hacer chenses y solo chill y acabes con o sea, realmente pierdes los amigos, te quedas en un círculo donde todo el mundo está colocado y que crees que son tu amigo y que ahí no hay amistad ni hay mierda. Entonces, eso produce una soledad que a largo plazo intentas quitar haciendo más chenses y más, hasta que ya llega un momento en el que yo creo que la gente que ya está totalmente enganchada, ese rastro de soledad que tienen, aparte que les pueda desvirtuar del trabajo tal, no les va a hacer vivir. O sea, el suicidio está a la orden del día, ¿no? Yo conozco gente que no se ha suicidado, pero uno ha estado muy a punto, y otro que no se ha suicidado, pero que realmente yo creo que algún día pues nos enteraremos que está muerto, porque en este caso él hace slam y bueno, él ya por sí viene de una persona que es psíquicamente bastante inestable, entonces cada vez que se pincha, en vez de quedarse en el chill en el que esté, pues se coge el coche con el peligro que tiene ese, porque va colocado, se coge el coche y se va a un descampado a vivir ese subidón, él solo, o a meterse en edificios abandonados, pues todo colocado, él solo, en mitad del descampado, pues si un día tiene un accidente o cosas así, que ya ha tenido sustos, pues no es un suicidio como tal de me quiero suicidar, pero al final está tentando, y él lo sabe, ¿no? Porque lo hemos hablado cuando está sereno, está tentando a que al final pase algo y le da igual. La conozco las tres, yo no me he probado las tres, yo he probado la mefe y he probado la tina. Bueno, la queta también, pero nunca la he tomado. Bueno, yo no hago la queta la he probado de fiesta, es un anestésico de caballo que te hace estar muy eufórico. La mefedrona no sé de dónde viene, es una droga sintética muy actual que realmente, por lo que tengo entendido, son 2 compuestos que se compran legalmente y que se juntan en una casa. O sea, realmente no.
y lo que te hace es desinhibirte bastante. Y bueno, la tina es una anfetamina como ha existido siempre, de un poco más adulterada, y lo que te hace es tener un subidón y aguantar todo lo que se te haga, ¿no? A ver, el extracto social de la heroína, yo creo que como país que vivió una pandemia de la heroína, yo creo que hoy por hoy se ha quedado en los grandísimos bajos fondos de la gente ya que no tiene nada, y no tiene nada como extracto social ni como dinero. Y toda esta droga, el Chensés y el LAM, yo creo no tiene extracto social asignado, o sea, puede ser cualquier extracto social, pero sí es verdad que tiene sin ser muy cara, sí tiene una connotación de clase económica baja, media, alta, incluso media alta más que baja. Las consecuencias, hombre, lo primero de todo es que al final o controlas o te enganchas. Y las consecuencias, pues lo he dicho antes, ¿no? O sea, la gente, consecuencias físicas hay muchísimas. El pincharse, bueno, está claro que las venas sufren. Después, lo que es engancharse, las consecuencias de engancharse al slam y al chen, pues físicamente, los dientes, son gente que a lo mejor se pasa 4 días de fiesta drogándose, entonces son un poco zombies, o prácticamente son zombies, vamos, exceptuando el miércoles y el jueves por la mañana, lo demás es un zombie. A nivel de relaciones, yo creo que cuando estás enganchado a una cosa así, te separas de todo, te quedas absolutamente, o sea, si lo haces con tu pareja, bueno, pues a lo mejor con tu pareja puedes aguantar, pero realmente el slam sobre todo tiene esa connotación de que es pinchada, y cuando es pinchada no todo el mundo lo va a entender, no es lo mismo nifar una cosa que yo creo que, entre comillas, ya sea normalizado, mal normalizado el consumo de drogas por la nariz, como la cocaína, pero el chense tiene la connotación del pinchazo, y la connotación del pinchazo no se lo cuentas a cualquiera. O por lo menos la gente que yo conozco que se pincha, no lo sabemos los amigos comunes, o sea, los amigos cercanos. Entonces, ¿qué hace eso? Pues que al final, si tú no puedes compartir esa parte de tu vida con la gente cercana a ti y acabas cada vez más enganchado, pues te separas de toda esa gente que te puede hacer bien y te quedas solo con la gente de ese mundo. Y la gente de ese mundo, es que no, una vez que estás ahí, ¿cómo sales si no tienes en qué apoyarte? Porque te has separado de todo el mundo que te puede ayudar. Entonces te quedas más solo que la una. ¿Eso que conlleva? Pues al final también, a ver, si la gente se pasa viernes, sábado, domingo de fiesta, o incluso lunes, pues la gente, yo conozco a mucha gente que no va a trabajar ni lunes, ni martes, ni miércoles. Se piden toda la semana una baja por enfermedad. Si no es una gripe, no sé qué. Eso se mantiene al poco tiempo. O sea, al final acabas perdiendo el trabajo. Entonces yo lo que sí estoy viendo, pues, o lo que tengo más cercano a un amigo es que ya no tiene trabajo, que vive en un coche, que la familia le pilló pinchándose y que está solo en la vida porque ha decidido separarse ya de todo el mundo, incluido de los amigos cercanos, también con los que ha compartido el Chensés. Pero ya ha llegado un mundo tan paranoico en el que ya se ha separado absolutamente de todo. Y vive en un coche. Pues no, o sea, no trabaja, trabaja esporádicamente cuando no está de fiesta. O sea, para él buscar trabajo, que lo hemos hablado con él, no es buscar, o sea, él no se plantea buscar un trabajo de lunes a viernes con un horario, porque entonces, ¿cómo sale de fiesta? ¿Cómo hace su fiesta?
Entonces él solo se plantea cosas que sean muy esporádicas, da clase, pues da clase un miércoles, un jueves y un viernes. Pero eso, con eso lo que le da es para pagarse lo que se pincha los fines de semana, no le da para nada más. Hay días que no come, hay días que, bueno, la mayoría de los días, pues o duerme en el coche o duerme lo poco que puede en los chenses que se echa un rato. Hombre, yo lo que más claro he visto es los brazos, aunque cada vez se intentan tapar más y cada vez se pinchan en la ingle o cosas así. Yo sí he visto brazos y además, bueno, y se ve, si te metes en porno y tal, ahí se ve algunas veces muy claro las venas demasiado marcadas o mucho. Eso yo creo que es lo más evidente. Luego del Chensés, en general, los signos, lo que hablaba antes, ¿no? El aspecto a zombie, con los ojos hundidos, creo que es bastante característico. Gente a la que no le da el sol también, que son unas calaveras andantes, ¿no? Muy delgados. Hombre, yo soy muy delgado, pero no por eso. Pero yo en mi cuerpo. Pero hay gente que, a ver, yo tenía un amigo que tenía un cuerpazo y que hoy por hoy es un fideíto andando con los ojos hundidos para adentro y que no le quedan dientes prácticamente. Las comunidades que están más cerca de estos comportamientos, pues evidentemente lo conocen más, pero desde un punto de vista antropológico, pero necesitamos también entender como la parte más sociológica, a cuántas personas afecta, qué tipo de perfiles afecta, qué tipo de consumos, hablar de las prevalencias, de las sustancias que se utilizan, y nuestros datos nos dicen que efectivamente no hay picos de subida de mayor consumo de las sustancias, sino más bien están estables. Entonces, bueno, hay que seguir poniendo un ojo efectivamente en cómo van evolucionando. Tenemos datos muy positivos del Plan Nacional sobre Drogas, o muy buenos, del Plan Nacional sobre Drogas, sobre los diferentes consumos, y entonces ahí hay que seguir alertas, ¿no? Porque lo que se trata aquí es de entender el problema, entender el contexto, entender cómo se produce cierta presión, porque en prevención una de las cosas que decimos siempre es que hay una parte de conducta individual, el de responsabilidad personal, pero hay una parte mucho del contexto en el que hay que trabajar. Y la presión social, el cómo se entiende estas conductas, el cómo se acepta en ciertas comunidades, todo esto es fundamental. Por ejemplo, si hablamos de alcohol, es un ejemplo muy claro. El alcohol está socialmente muy aceptado. Y entonces vemos cómo existe una permisividad hacia esa sustancia y por tanto es la más consumida. Entonces, el no entender y el no poner o el tabaco, efectivamente, o el cannabis incluso, el no entender el efecto del contexto en los consumos y en los consumos de riesgo es un poco absurdo, ¿no? Por otro lado, otro de los mensajes, en mi opinión, fundamental es el no ser alarmistas. Porque la alarma a veces lo que genera también es estereotipos, genera no atacar el problema o no trabajar el problema, más que atacar, que no me gusta utilizar términos belicistas, pero no trabajar el problema de la misma manera. En nuestra experiencia hay que trabajar desde muchas vertientes. El trabajar, por ejemplo, las campañas de sensibilización, el trabajar datos, investigar sobre los fenómenos de alguna manera, desde el punto de vista sociológico, no solo epidemiológico. Y el trabajar los programas de prevención muy jóvenes son herramientas que nos han servido en general para la prevención del consumo de sustancias y para otros problemas psicosociales, ¿no? Otro factor muy importante aquí es el contexto. El contexto ha cambiado.
generacionalmente estamos en otro momento. De hecho, pues hay más libertad sexual, hablan también de una hipersexualización en algunos entornos, en algunos momentos, bueno, y el efecto que también se está produciendo en Internet, redes sociales, en ciertos temas. También claramente hay una falta, que nosotros lo vemos claro, de educación afectivo-sexual, y para nosotros es muy importante el trabajar esto a todas las edades y trabajarlo con unas premisas fundamentales. La sexualidad es una vivencia, no es una conducta. Entonces hay que abordarla de una manera no solamente trabajando desde el riesgo, desde evitar una serie de cosas. Hay mucho heteropatriarcado, mucho machismo al hablar de estos. Hablamos mucho de, por ejemplo, del coito y de ciertas cosas, pero no hablamos de la afectividad y del autocuidado, y esto es fundamental. Por otro lado, hay que desterrar el amor romántico, hay que desterrar los estereotipos en todo esto. También hay que empezar a trabajar, como decía antes, muy desde la infancia más temprana, porque la sexualidad se trabaja en todas las edades, se adapta los contenidos a todas las edades. Desde los 4 años ya se empieza a explorar el cuerpo y hay que entender muchas cosas durante todo ese proceso. Incluso aunque no se haya hablado durante la edad muy temprana, nunca es tarde para empezar también. Se debe trabajar sin duda desde la escuela y desde la familia. Una persona que, de los usuarios que conocí, de las personas que tuve contacto, pues había de todo. Yo conocí pues incluso sanitarios. Yo soy sanitario y conocí sanitarios haciendo Islam. Conocí abogados, conocí hombres jóvenes en situación de prostitución, como ya te he comentado, procedentes de la pobreza, de países pobres, latinoamericanos. Conocí turistas árabes de Arabia Saudí. Y si buscas en internet un caso que chocó el Reino Unido en 2019, más o menos el año así, abril o junio de 2019, fue la muerte de un príncipe de los Emiratos Árabes, el segundo hijo del Sheikh Khalil de Abu Dhabi, después de una sesión de chemsex. O sea, está en todos los niveles sociales. Totalmente. No se puede aislar el público del chemsex. Puede ser el hijo, un príncipe de Abu Dhabi, o un joven sudamericano en situación de prostitución, un turista español o cualquier otra persona. Y la heroína tiene esta degradación, que la persona se transforma bueno, como, no sé, un esqueleto vivo. Yo pienso que hay como varios factores que llevan a una persona a la adicción. Lo primero que pienso es que los cerebros de los seres humanos están preparados para la adicción, porque como tenemos un sistema de recompensa donde está y reside la comida, la necesidad de beber, también necesidades de reproducción, la sexualidad, claro, nuestro sistema del cerebro está totalmente preparado para que comportamientos que dan refuerzos te generen una adicción, ¿no? O sea, partimos de una base biológica en la que el cerebro ya es muy potente para engancharse. Luego habría dos cosas. Uno, que hay determinadas sustancias o comportamientos que activan de forma muy potente este sistema de recompensa, es decir, hay sustancias que generan unos efectos muy placenteros y muy adictivos, y comportamientos también, ¿no? Y aparte de eso, podríamos decir que están todas las variables que tienen que ver con la persona, ¿no? Ahí entran características de personalidad. Hay personas que tienen más tendencia a la impulsividad, que tienen menos autocontrol, que tienen más necesidad de búsqueda de sensaciones, por ejemplo, ¿no? Entonces buscan estímulos constantes. La droga, la sustancia o los comportamientos adictivos te dan mucho estos estímulos. Luego, el entorno, pues si socioculturalmente en su entorno, en su ambiente, pues también tienes más facilidad o más disponibilidad. Lo más normal es que, bueno, pues que tú si en tu casa se habla español, tú hablas español, ¿no? Pues en tu casa, en tu vecindario, pues se consume cannabis de forma habitual, pues lo más probable es que también consumas. Y luego,
eventos quizá que tienen que ver más con heridas o cosas pues traumáticas, ¿no? Muchas veces muchas personas pues que no saben gestionar bien su mundo afectivo, que tienen pues problemas traumáticos de la infancia, familias desestructuradas, antecedentes de adicciones en casa, porque lo han visto también en su padre, en su madre, ¿no? Pues todos estos son factores que predisponen a las personas a la adicción. Muchas veces la adicción es la punta del iceberg y debajo de ello pues hay todas unas características personales, sociales, del entorno que favorecen un poquito todo esto, ¿no? Es que consumir sustancias apaga la corteza frontal del cerebro, que es, digamos, que el director, el capitán de mi cerebro, el que me dice que no, el que para los impulsos, el que controla. Si yo me desinhibo completamente, puedo permitir cosas que en el fondo no querría o no permitiría en la vida real sin estar consumido, o hacer cosas o desatar algún impulso que a lo mejor no lo haría si no hay un consentimiento, si no lo digo, si no lo hablo. Entonces, claro, se pierde toda la comunicación, se pierde todo el control, se pierde toda la regulación de uno mismo, pues ahí puede pasar cualquier cosa y eso, pues, claro, hay conductas sexuales de riesgo, agresividad y todo tipo de conductas que pueden ser perjudiciales a nivel sexual y tienen un impacto grave en las personas. El consumo de chemsex o el practicar chemsex de forma repetida y continuada tiene un impacto en la salud física, ¿no? Primero por el contagio de la enfermedad de transmisión sexual, por el impacto que tiene la sustancia en la persona, por la deprivación del sueño y cómo afecta todo eso, pero también un impacto en la salud mental. Claro, todo ese impacto de los tóxicos puede favorecer brotes psicóticos, puede detonar patologías que estaban silenciadas y que las activan. Favorece el riesgo de depresión y de suicidio, aumenta los niveles de ansiedad, puede hacer que, digamos que características de personalidad también se exacerben. O sea, hay muchos riesgos bajo el cáncer y las personas que lo practican suelen tener unas consecuencias muy, muy negativas, ¿no? Consecuencias personales de cómo me afecta a mí, al aislamiento, a la soledad, a encerrarme, consecuencias económicas, del gasto de dinero ilimitado, consecuencias en mi vida laboral o académica, porque dejo de lado mis ocupaciones y al fin y al cabo estoy pasando durante horas y eso, me afecta también a mi salud, a mi descanso, a mi disponibilidad, la necesidad de consumo, todo eso. Toda esa adicción también me afecta a todo lo que tiene que ver con mi entorno, mi familia, mi pareja, ¿no? Mi mundo afectivo y luego todas las consecuencias psicológicas o en la salud que pueda tener, ¿no? Desde un contagio de enfermedad de transmisión sexual a una depresión grave, a intentos de suicidio porque estoy en un bucle adictivo de depresión en el que no salgo, a que me dé un brote psicótico, a que me afecte al sistema cardiovascular y me dé un infarto de tanto consumo de cosas. Además, hay grandes riesgos, tanto físicos, personales, familiares, del chemsex. Creo que una de las prácticas más arriesgadas dentro del mundo de las adicciones comportamentales, creo que es una de las conductas más complejas porque reúne conducta sexual compulsiva con un policonsumo de tóxicos. Entonces, es realmente grave, ¿no? El problema es que, a lo mejor, para tapar mis miedos, mi ansiedad, para poder experimentar algo que a lo mejor no podría sin estar con ese consumo, utilizo esas sustancias, acabo dependiendo de ellas y me vuelvo esclavo. Entonces llega un momento en el que mi capacidad natural de activarme fisiológicamente se rompe porque ya dependo siempre de una sustancia para algo y eso es una pena y sobre todo, claro, el impacto que tiene eso, la desconfianza que genero en mí mismo, la inseguridad en mis relaciones sexuales, mi autoestima sexual también se deteriora, ¿no? Entonces ya solo puedo tener sexo a través de unas sustancias. Es una esclavitud, es una dependencia. ¿Programas de prevención conoces alguno? No, por desgracia ninguno. Creo que debería de haber algo más de información para poder ayudar a esta gente que está utilizando las drogas sin tener conocimiento a lo que les puede llegar a ocasionar. ¿Y cómo debería ser un programa de prevención? ¿Cómo debería de ser? Informar realmente y sin tapujos de lo que es y de lo que hay. Hombre, pues creo que habría que darle mucho más visibilidad a todo esto y claro. A nivel estatal, a nivel problemas a largo plazo que pueda tener, o conoces algún caso. No conozco ningún caso, pero claro, esto tendría que mucho, lo que tú dices, una visibilidad, pues eso, a nivel estatal, todo, porque esto es algo que al final afecta no solo a una persona, sino a muchos en general. Un centro de ayuda y tal para dejar la droga, no sé cómo se llama, que está al lado de los juzgados. Nada, ninguno. De prevención que exista ahora mismo a nivel estatal, a nivel administrativo, que haya, no sé, algún programa que se dedique a concienciar a las personas para prevenir. No. Programas de esos, ninguno. Como no sea de la televisión, que a veces hacen reportajes, nada más. Claro, a ver,
hay muchos programas de prevención, no solo uno, un programa, hay muchas entidades a nivel público, desde ayuntamientos, comunidades autónomas. Bueno, hay un plan nacional sobre drogas que lo que hace es promover de alguna manera aquellas prioridades para trabajar en la política de atención a problemas de drogas y de prevención de problemas de drogas y de reinserción. Nosotros hemos elaborado muchos programas, pero como te decía, son programas básicamente programas de prevención universal. Están dirigidos a la población en general o a grupos de población grande en los que todavía no hay problemas de consumo, sino que lo que tratamos es precisamente de evitar esos problemas, ¿no? Son programas que sí que están dirigidos a los mediadores sociales, que también comentaba antes, entonces los dirigimos a, por ejemplo, padres y madres de familia, a docentes o a profesorado en entornos educativos o a profesionales de otros entornos de la educación no formal, pero que tienen que ver con pues la población juvenil, ¿no? Pues, por ejemplo, animadores, educadores sociales, psicólogos, trabajadores sociales. En esos entornos también es muy importante esa formación para que sepan desde su punto, desde su realidad, desde el lugar en el que están, sepan utilizar los recursos que tienen y ese posible aprendizaje para el desarrollo de intervenciones preventivas. Entonces, bueno, son multitud los programas que existen, llevamos muchos años ya trabajando en temas de prevención y otra tarea también muy importante que hacemos es la formación. Desde aquí lo que hacemos es la formación de esos profesionales precisamente, ¿no? De trabajadores sociales, psicólogos, pedagogos, educadores sociales, docentes, el profesorado, pues les damos esa capacitación para que desde sus ámbitos sepan cómo hacer esas actuaciones preventivas. Te conectas y yo creo que el 99% de la gente va a lo que va, es al Chensés, y de hecho tú dices hola y la siguiente pregunta, o te dicen hola y la siguiente pregunta es ¿haces Chensés? ¿Haces el LAN? ¿Follas a pelo? Ya lo de a pelo casi que se ha quedado hasta como un segundo plazo, porque son un segundo plano, cosa que antes era algo como lo primero. Ya también se da por hecho, realmente ya no se pregunta por qué se da por hecho, pero yo creo que además con el SLAM pasa un poco igual, o sea, ya la gente da por hecho que si tú estás en esa aplicación y te conectas a las 3 de la mañana, es que estás haciendo Chensés y estás colocado hasta las trancas y estás de chill y te pinchas y es que es el 99%, vamos. Bueno, a la hora de vender igual, o sea, es el mayor mercado de la droga y es gracioso, ¿no? Porque las controlan, ¿no? Al final, y entonces han controlado lo de determinadas palabras, entonces ellos no pueden poner heroína, o no puedes poner heroína, o no puedes poner cocaína y tal, pero lo de chuches, que es como ya muy claro, el simbolito, el emoji de la chuche, el azul de la Viagra, o sea, además que está como codificado ya, o sea, ya ha llegado a ser tan normal que hay un código real del Chensés, del Slam y de cómo se vende y cómo se compra, y es increíble, ¿no? Sí, sí. Sí, realmente hay gente que te saluda no para ni siquiera hola, es, oye, que sepas que vendo tina o vendo mefe esta noche por si te falta. Y después, bueno, ya está todo el tema también de lo que conlleva, ¿no? Pues voy a tu casa, pero, o sea, voy a tu casa a follar, pero si me invita, ¿no? Que es ya como, y si no, no follo contigo. Si no tienes y no me invita, no follo contigo. Es como, no sé. Sí, los comebolsas que han existido toda la vida, con la cocaína existía, pero es que ahora se ha llevado a un límite, yo creo que a un límite hiper exagerado. O sea, yo lo que veo ahora no lo veía hace 10 años, ni de coña, vamos. Aparte que la aplicación hace 10 años, lo que te digo, hace 10 años se podía más o menos tener conversaciones, hablar. Aunque al final todo el mundo fuera lo que fuera, iba a follar, está claro. Pero es que ahora ni siquiera vas a follar. Vas a Chensés, que muchas veces en el Chensés mi colega no folla. O sea, se pone hasta las trancas y no folla. O sea, no folla nada. Solo se coloca y se coloca y se coloca y se coloca y ya está.
Entonces, ya no te piden vamos a follar y vamos a consumir. Ahora es vamos a consumir y si acaso se folla algo. Si me queda energía o no me da un amarillo o no he caído, entonces follamos un poco. Eso. Mm. No, no, realmente no. Y creo que, o sea, realmente no lo conozco, a lo mejor tampoco, yo he dejado todo ese mundo, no he llegado a estar enganchado. Conozco programas a la cocaína, a la cocaína y al alcohol, porque tengo un amigo que es cocainómano y alcohólico. Pero frente al Chensés como tal, no. Realmente no, nunca he oído ni he visto absolutamente nada. En el momento en el que estamos, creo que me parece increíble. Pues, ¿cómo se deberían de ser los programas de prevención? Primero que tiene que ser una cosa estatal. O sea, entiendo que haya asociaciones que los tengan, pero eso no llega al gran público. O sea, hay mucha gente que está enganchada que no se va a ir a Kogan a pedir información porque está enganchada. Porque realmente para que un adicto vaya a pedir información por un programa de desintoxicación, tiene que asimilar que es adicto. Y como no lo va a asimilar, si no se lo muestras claramente desde un programa institucional abierto, pues nunca le va a llegar. Entonces yo creo que también hay una connotación, porque al final el Chensés y el Slam no deja de ser como un VIH 2.0. O sea, le está afectando a los gays, mayoritariamente. O sea, yo creo que prácticamente el Slam, yo creo que a los gays, nada más. Y creo que se está volviendo otra vez a hacer lo mismo. O sea, con el VIH, con el SIDA, afectaba al principio a los gays, a los transexuales, por lo tanto, al Estado le importó una puta mierda, hablando mal, perdón. Y ahora pasa igual. Las instituciones saben qué está pasando y saben que hay un problema gordo y no hacen nada porque solo afecta a los gays. Yo creo pensar que es así. Hasta que este problema no pase como el VIH, que salte y pase a los heteros, a lo mejor las instituciones públicas no se lo van a tomar en serio. Y eso es el gran problema, porque la gente no está concienciada. Conozco a gente que con 22 años ya está en ese mundo metido y que a lo mejor si lo ve ahora, que está empezando a entrar, echaría para atrás. Pero como no lo ve, pues va a acabar mal. Y realmente nos enfrentamos a una cosa, yo creo que del mismo nivel que la heroína, vamos. Lo que pasa es que de otro estrato social. Creo que hay muy poca información, o sea, esto se habla en los congresos porque en los congresos hablamos de todo, pero creo que a nivel social muy pocas personas saben realmente lo que es el chemsex. Si tú lo hablas en cualquier grupo de amigos que esté desconectado de todo eso, no saben muy bien lo que es. Entonces creo que sí que hace falta mucha más sensibilización. En Valencia intentaron hacer una campaña de chemsex seguro, con la que yo no estaba muy de acuerdo porque, bueno, chemsex y seguro es complicado alinear esas dos palabras, ¿no? Entonces, bueno, creo que sí va habiendo cierta conciencia porque es un riesgo de salud pública también, porque también implica costes sanitarios por la atención que hay que dar a las personas que puedan sufrir las consecuencias negativas, y creo que sí que hay que avisar porque es que estamos fusionando una práctica sexual compulsiva que no es saludable con una práctica de policonsumo que tampoco es saludable, cuando pues, la sexualidad es estupenda y saludable, pero hay que vivirla de manera adecuada, y cuando le meto la variable de policonsumo, pues es un destrozo a la vida de estas personas, ¿no? Vivimos un poco desconectados, ¿no? Las personas heterosexuales viven desconectadas de ese mundo porque no lo conocen. Quizás hay otras problemáticas, ¿no? Dentro de la vivencia de la sexualidad heterosexual, o a lo mejor, por ejemplo, pues la prostitución, la pornografía, aunque también es prevalente en hombres homosexuales, pero quizá habría que también centrarse esa campaña de prevención en chicos o en hombres homosexuales, que son los que más sufren de esto, los que tienen más riesgo de acabar ahí, quizá por la necesidad de conocer, de explorar, porque no han tenido esa información, pues de alguna manera lo buscan de forma reactiva y no saludable, y acaban teniendo pues conductas
de riesgo ilimitadas con múltiples personas que lo único que le hacen es más daño a su vivencia, a su sexualidad, a comprenderse y a todo, ¿no? Bueno, y campañas de concienciación y que fueran pues como las que hacen en la DGT, ¿no? Que son intensas, llamativas y que tú vas a 130 en un coche, escuchas un anuncio en la radio y dices, uy, vas a 110. Eso es lo que necesita tener una campaña, que sea potente, que el mensaje tenga impacto y que genere conciencia de los daños que puede tener el TEMS y que no lo infravalore o lo pormenorice, sino que le dé la magnitud que realmente tiene. Y creo que se puede hacer mucho y que pueden existir campañas de sensibilización a nivel estatal por este tema, ¿no? Que se hable en los colegios de este tema y que se sepa que existe y que hay un peligro, ¿no? Bueno, soy un hombre en situación de prostitución, que no se llaman así, yo se llama Luis Felipe, soy chapero y no voy a dejar de cobrar un extra por esto. Tengo que pagar mis cuentas y no tengo papeles. Y también escucho argumentos que fueron los más asustadores, estos sí, que me dejaban bastante preocupados cuando me decía Luis Felipe, el placer que he tenido en una sesión con toda esta química, no lo consigo fuera de esta historia. Un chaval que no era, que no ejercía prostitución, de hecho tenía un trabajo, vigilante de seguridad, bisexual, a raíz de una sesión de Islami tuvo un brote psicótico. Es que te lo multiplica por 100. Y eso también, las metanfetaminas, así como la cocaína, a la mayoría de las drogas tienen este efecto. Si la persona tiene una tendencia a la esquizofrenia, pero que está ahí, el dragón está durmiendo, no dormiente. El dragón de la esquizofrenia está dormiente. Si la persona tiene esta tendencia familiar genética, lo despierta. Y era un chaval pues joven, atractivo, deportista, y que realmente, sin saber, entró en un camino bastante triste. ¿Tú cómo crees que deben de ser los programas de prevención, pero para evitar entrar en ese mundo? Porque yo recuerdo que hace años, en los 80, sí que había programas o campañas de prevención para no caer en las drogas. Ya no están, ya han desaparecido. O sea, ¿tú crees que debían de seguir el mismo modelo o hacer hincapié tipo campaña de tráfico, por ejemplo? Yo lo que veo es una falta de campañas. No se puede generalizar porque, como te comenté, me fui a Euskadi, a Deusto, y mira, una universidad privada, católica, pero con toda una producción que va en ese sentido. Me sorprendí, no lo esperaba, ¿no? Yo pienso que faltan programas. Honestamente, no sé qué línea deberíamos seguir, pero que habríamos que consensuar quiénes, pues, sanitarios, sanitarias, educadores, sociólogas, antropólogos, todos buscar una dirección, pero hacer algo. Sí. Lo que veo es que estamos en una comunidad autónoma lanza una campaña, otra lanza, hay esas ONGs básicamente del mundo LGTBI que hacen algo. Son las únicas que se encargan ahora mismo de hacer campaña. Pero no veo algo muy fuerte. Quizás hayan tabúes, no lo sé, no sabría decir. Mi contestación resumiendo es, hay que hacer algo, no sabría decir qué sería más eficaz, pero que había que consensuar, que buscar un grupo de estudios en lo que eso se refiere y buscar quizás incluso espejándose en otros países. Totalmente. ¿No? ¿Qué está haciendo nuestros vecinos?
¿no? A raíz de este pariente que tuvo problemas con metanfetamina en Londres, yo empecé a buscar información de grupos de apoyo en Reino Unido. Y wow, es que no me aparecieron 2 ni 4 opciones, pero muchas opciones de grupos de apoyo, de voluntarios, amigos de personas LGTBI en situación de drogodependencia, familiares de usuarios LGTBI drogodependientes, grupos de apoyo, grupos. Yo pensé, wow, hay todo un movimiento, quizás porque sea mucho más la herida, ¿no? Sea mucho más virulento en Reino Unido que en España, y esa es la consecuencia, que hay mucho más gente involucrada. No lo sabría decir, pero me pareció algo bastante interesante, innovador, ver la cantidad de posibilidades y de grupos y de ONGs y de voluntarios involucrados en la cuestión del chemsex, incluyendo Islam. No estoy hablando ni de las drogas en general, estoy hablando de chemsex. Hablamos de lo que estamos hablando, sí, del Islam. Sí, estoy hablando en relación a las drogas, el chemsex. Totalmente, eso es. O sea, lo demás ya no. Entonces, cuando vi eso, yo digo, wow, aquí esto no surgió, no arrancó, pues, ¿qué hacemos? ¿Plagiamos? ¿Por qué no? O nos inspiramos, mejor decir, ¿no? Plagiar, inspirar, ¿por qué no?